Yo te ruego, Señor, que esta mañana nos hables de acuerdo a tu voluntad, que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas. Mientras yo estoy hablando tu palabra, Señor, echa fuera todo aquello que esté dañando nuestra mente, todo concepto, toda idea, todo argumento. Señor, toda fortaleza maligna, échala fuera, Padre, en el nombre de Jesús. Y en el corazón, Señor, se aloje tu palabra en el espíritu, en la mente, en la vida de cada hermano. Y, Señor, sea de edificación, de consolación. Sea, Señor, de edificación para la gloria de tu nombre. Sea, Señor, de exhortación también a nuestras vidas. Amén. Amén, hermanos. El Señor puso, pues, hermanos, esta palabra y desde hace dos o tres noches, y ponía este texto, número 35:14. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán, ¿qué dice? Ciudades de refugio. Entonces, hermanos, vamos a hablar de nuestro refugio. Vamos a hablar, yo quería ponerle ciudades de refugio, pero pues hay 6 ciudades de refugio en la Biblia, pero hay una más que es una persona, ¿verdad? Y entonces es el 7º refugio, y ahí estuve batallando con el título, pero bueno, yo dije, vamos a poner nuestro refugio. Ahora, hermano, lo que vamos a tratar en estos días, porque vamos a empezar hoy con el tema, ¿verdad? Que usted sabe que el Señor ha puesto en mi corazón como una serie, porque a la gente le gustan las novelas, la serie, pues. Entonces, es que aquí ahorita no le dicen novela, le dicen series. Es lo mismo, pero bueno, es lo mismo, pero más barato, dijo Perdón, hermano, yo ando acomodándome aquí. Entonces, ahí están los puntos que vamos a tratar, hermanos, esta semana. Significado de refugio, las ciudades de refugio, las figuras que hay en esas ciudades de refugio. Figuras tiene que ver con la enseñanza, con las sombras que hay en la palabra del Señor. Pero también, hermanos, la administración que nos trae estar en la ciudad de refugio, o en el refugio, que tiene que ver con congregarse y discipularse. Amén. Algo que es importante, porque el que se refugia, hermanos, el que busca un refugio debe no solamente congregarse, permanecer, sino que también debe discipularse. Pero también vamos a hablar que las ciudades de refugio fueron un paréntesis de gracia en medio de la ley. Imagínense, hermano, en la ley Dios abrió un paréntesis de gracia, de misericordia. Eso está tremendo. Entonces, luego de eso, hermanos, ley sobre culpabilidad e inocencia. ¿Quiénes podían entrar a la ciudad de refugio? ¿Quiénes no? Porque no todos podían entrar a esa ciudad de refugio. Luego, el recordatorio que le hizo Dios a Josué, porque al que le reveló el Señor las ciudades de refugio fue a Moisés. Pero ahora, después de un lapso, de un tiempo, hermanos, se le da el recordatorio a Josué de las ciudades de refugio, ya que iban a entrar a la tierra prometida. Luego, hermanos, hay un protocolo de cómo se va a ingresar a la tierra, perdón, a la ciudad de refugio. Pero también vamos a ver, si Dios me permite, ¿verdad?, de aquí hasta el miércoles, los nombres y los significados de las ciudades de refugio, porque tienen su nombre. Y también, hermanos, finalmente vamos a hablar de nuestro refugio, que es Jesucristo. Amén. Ok, entonces vamos a entrar, hermanos. ¿Qué significa refugio? Sí, porque hay nombres, ¿verdad? Hay gente que se llama refugio. Pero el refugio es un asilo. Alguien, por ejemplo, de otro país, hermanos, y solicita asilo aquí en México. Al estar en el territorio mexicano, esa persona ya tiene prácticamente asegurada no solamente su vida,
sino, hermanos, su familia. Aunque lo anden siguiendo en cualquier país. Es un asilo, se le da asilo. Pero también, hermanos, hubo un tiempo en que se ocuparon las cuevas como refugio. David ocupó algunas cuevas para refugiarse. También es un escondrijo donde esconderse tal vez de la inclemencia del tiempo, tal vez de los enemigos, ¿sí? Es una guarida también. La guarida, hermanos, claro que la usaban, esa palabra se usa más para los malhechores, ¿verdad? Que buscan una guarida donde esconderse para que no los encuentren, pero también tiene que ver, hermanos, con una habitación, con una morada, con una casa. Por ejemplo, la iglesia es una casa espiritual y aquí es un refugio. ¿Cuántos creen eso? Y el Señor dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. Entonces la iglesia tampoco debe echar fuera a nadie. Yo les he venido enseñando desde hace años, ¿verdad? Desde hace miles de años. Mi exagerado deseo, hermano. Les he estado diciendo que si viene una persona vestida de mujer y viene y es un hombre y viene, bueno, es un, ¿cómo se llama? Un transvesti homosexual. ¿Qué vamos a hacer? Ay, Dios, se me va a pegar. Hermanos, mucha gente, dijo el apóstol Pablo, estos eran algunos de vosotros, no igual que ese, sino que otras cosas, otras prácticas que hacíamos. Entonces, ya nosotros estamos en la ciudad de refugio, ahora nosotros vamos a darle refugio a otros. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, esta es una casa espiritual, es un lugar de refugio, una cabaña donde se da amparo, donde se da protección. Amén. Y eso lo vamos a ir analizando. Ahí nada más puse ahí las palabras que se usan en hebreo, no las voy a leer porque ni sé hebreo yo, hermano. Yo nada más veo en el diccionario, gracias a Dios por el diccionario. Entonces, mire, vamos a hablar de las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio, hermanos, que Dios le reveló a Moisés, eran utilizadas por aquellos que eran homicidas. Personas que en algún momento mataron a otra persona, eran culpables. Como en cada uno de nosotros, hermanos, éramos culpables. Y puede ser que pensemos que yo no he matado a nadie, ¿no? Pero a veces nuestra lengua pudo haber dañado a alguien, ¿verdad? Nuestras actitudes, no sé. Pero la cosa es que eran utilizadas por aquellos que eran culpables, pero que lo habían hecho sin intención. Aunque nosotros somos diferentes, porque nosotros sí lo hicimos con toda la intención. ¿O no? Aunque no matamos a nadie. Pero los que fuimos alcohólicos, drogadictos, los que andábamos, decía uno que le decían el chapulín aquí, o le dicen, decía, tenía una novia acá, otra novia allá, otra novia allá, de allá venimos. Se rió porque sí. Y entonces nosotros, cuando nos hablaron de Jesucristo, que es nuestro refugio, corrimos a Él, buscamos refugio. Entonces dice luego, ahí se encontraba la protección. ¿De quién? Del vengador de la sangre. Porque el que mataba a una persona, hermanos, había un familiar que lo perseguía o lo buscaba para matarlo, para vengar la muerte de su familiar. Y a ese se le llamaba el vengador de la sangre. O sea que eso de los Avengers ya existía de antes. Ese es el vengador. Y luego dice, pero resulta que cuando el homicida llegaba o el culpable llegaba, hermanos, no tenía que negar que era culpable. ¿Entienden? Lo que tenía que hacer era reconocer y llegar. Ahorita vamos a ver los protocolos.
pero llegaba con los ancianos de aquella ciudad y pedía asilo, pedía amparo, pedía protección. Y entonces, hermanos, la ciudad, la congregación de aquel lugar tomaba la decisión de recibirlo o de no recibirlo, dependiendo, ¿verdad?, su actitud, su manera de ¿cómo decirlo?, de ver las cosas. Porque imagínense, venía de matar a alguien y viene acá y quiere matar a otro. ¿Para qué lo va a tener ahí entre la ciudad? ¿Sí me explico? Maté, pero no es esa mi naturaleza. Mi naturaleza no es estar practicando el pecado, pues. Porque la práctica del pecado es el ejercitarse continuamente en ello. Pero nosotros que ya recibimos a Cristo, sí tenemos defectos, fallamos. Amén, hermano. ¿No dice amén? ¿O sí? Fallamos. Pero ya no estamos constantemente en eso, ejercitándonos. Se le salió una mala palabra, hizo algo que no debía haber hecho, pero no era su intención. Ahora, vamos a continuar a ver. Entonces, en estas ciudades de refugio, hermanos, vivían en ellas prácticamente bajo la cobertura del sumo sacerdote, o del sacerdote que era el que estaba ahí, porque esas ciudades se le habían dado a los levitas. Entonces, ¿qué hacía un homicida? Llegaba, el culpable llegaba, y hermanos, se presentaba también delante del sacerdote, que en este caso representa ¿a quién? No le escuché. El sumo sacerdote es Jesucristo, pero el sacerdote que el Señor puso en la iglesia, el pastor. Entonces llega, ¿verdad?, y se pone bajo cobertura primeramente de Cristo. La cobertura, por eso nosotros tenemos doble cobertura, dice la Biblia en Proverbios 31. Cuidado. Entonces tenemos doble cobertura, hermanos, porque dice la Biblia, pues, que nuestra cobertura celestial y la cobertura espiritual, hermanos, de un ministro. Nosotros oramos por cada uno de ustedes. Pedimos al Señor por su vida, pero cuando una persona está bajo cobertura, pregunto, ¿cuándo sé que una persona está bajo cobertura? Primero que nada, debe aceptar que es su pastor. Obedece. Se deja discipular, se deja enseñar, se congrega. Pero si dice, yo soy de tal iglesia, pero no llega y no se discipula y no hace caso al pastor, no está bajo cobertura. Está asistiendo, ¿verdad? Es un creyente, es una persona que forma parte de un grupo, y sí, lo amamos y todo, pero eso depende ya de cada quien, si acepta la cobertura, ¿verdad? Ahora, el que buscaba refugio, hermanos, no podía dejar la ciudad hasta que muriera el sacerdote. Porque si el refugiado dejaba, hermanos, disculpen el pleonasmo, si el refugiado dejaba el refugio, el vengador que acechaba, porque andaba checando, andaba dando vueltas como el diablo alrededor, buscando al homicida, al culpable. ¿Qué hacía el vengador? Acechaba. Entonces, si nosotros nos dejamos de congregar, hermanos, y dejamos de estar en el refugio, ¿qué va a pasar? Dice que el vengador podía matarlo, y lo hacía sin que la sangre recayera en él. Solito se mató, diríamos. Y ahí sí, ¿verdad? Y se mató, digo la canción. Es que así la canta mi nieto. No dice y se marchó, sino y se mató. Entonces, y luego andamos llorando. Perdón, hermanito, le voy a hablar con cariño, pero no voy a pensar que le estoy sobando. Pero si usted se deja de congregar, luego le va mal, y luego ahí veo, ¿verdad?, que, ay, yo aquí pasando problemas, ay, pero si no se congrega, se alejó del refugio, ¿me entiendes? Y ahí está el pastor, hermanito, ¿cuándo platicamos? Hermano, queremos hablar con ustedes, vénganse, hermano, no tienen tiempo. Entonces, amados hermanos,
Esto es importante. De Número capítulo 35, verso 11, ahí aparecen las ciudades de refugio, verso 12, verso 19, verso 24, verso 25. Bueno, hay muchos, está en el capítulo 35 de Número. Esto lo resumí, porque la verdad es bastante. Pero quiero irlo aplicando. Amén. Entonces, y estas cosas, dice la Biblia, le acontecieron como ejemplo. Esas ciudades de refugio, hermanos, el Señor las mostró a Moisés como un ejemplo para nosotros. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. A nosotros, para nosotros fue escrito. Ya les dije, ¿verdad?, la otra vez, que el Señor se lo dice a Pedro para que lo oiga Michelle. Para que lo escuche ¿quién? ¿Quién es el otro? Juan. Es que quise hacer un chiste, pero no le gustó. Entonces, el Señor le habla al pueblo de Israel y le mostró muchas cosas al pueblo de Israel para que la iglesia de este tiempo aprenda. Porque hay gente, perdón, pero hay iglesias que dicen que el Antiguo Testamento ya pasó. Sí, en cuanto al estar bajo la ley, sí, pero en la ley hay muchas figuras y sombras que el apóstol Pablo ocupó para la enseñanza de la iglesia. Y a mí me gusta este texto mucho. Porque mire, cuando el apóstol Pablo llega a... ¿Cuál fue la iglesia? Creo que fue a Corinto, no recuerdo la iglesia de... Dice que ahí habían muchos nobles. ¿Cómo se llamaba? Berea. Llegó a Berea y empezó a predicarles. Y los hermanos escuchaban. Y dice que fueron a su casa y estudiaban las escrituras para ver si lo que Pablo les enseñaba era cierto. Pero ¿qué escrituras ocupó Pablo si no había Biblia, hermano? No había Nuevo Testamento. ¿Qué escritura ocupó Pablo? Pregunto. Sí, porque alguien le puede decir. ¿Qué escritura ocupó Pablo? Ay, Señor, voy a repetir el discipulado que di por internet, hermano. ¿Sabe qué? Esas escrituras eran el Antiguo Testamento. Con esa fue que iba predicando el apóstol Pablo. Fue la que ocupó Jesucristo. Entonces, en el Antiguo Testamento, hermanos, dice la Biblia, cielo y tierra pasarán, pero esa sí se la sabe. Amén. Entonces, mire, vamos a ver esto, las figuras. ¿Qué figuras hay, hermanos, en esto de la ciudad de refugio? La ciudad de refugio es la congregación. La ciudad de refugio es la iglesia. Aquí van a venir, hermanos, a la iglesia, y lo digo en el nombre del Señor. Lo declaro no solamente porque yo lo anhelo, sino porque la Biblia dice, pues, que se van a añadir aquellos que han de ser salvos. ¿Entienden? Eso dice la Biblia, y se añadían cada día los que habían de ser salvos. Usted está aquí, es porque el Señor ya le había apartado de antemano para salvación, y su familia también. ¿Se acuerdan que le dije que el Señor nos había hablado y nos había dicho, voy a arreglarle las calles porque va a venir mucha gente para acá? ¿Se acuerdan que era un lodacero? Y entonces empezó a llegar más gente. Y ahora, hermanos, no sé por qué, si es que yo estoy pensando mucho, pero a veces yo estoy ahí bañado en la regadera, usted sabe, y de pronto, ¡pum!, me cae un rema, una palabra. Y entonces, porque yo subía allá arriba y vi un caos, dije, ay, Padre, ¿cómo está la iglesia? Casi me estaba diciendo el templo allá arriba, ¿qué me estás haciendo? pero el Señor me ponía en mi corazón, después de esto, ya se arreglaron las calles, ahora vamos a arreglar la iglesia. Yo lo puse en tu corazón. Porque ahora, hermano, si Dios lo permite, vamos a tener hasta clima. ¿Cómo ve usted? Hasta frío le va a dar la hermana Chila, pero no, ahí la abrazan, hermana.
Entonces, hermanos, la ciudad de refugio, ¿qué es? La iglesia, la congregación. Usted y yo no podemos rechazar a nadie. No debemos. No le ponga mal la cara a nadie. Porque a veces hay gente que se va porque le pusimos mala cara. Yo le pido perdón porque ya le he dicho al Señor, Señor, ayúdame para no ser criticón, Señor. Porque a veces vacilando, jugando, y alguien se puede molestar y digo, ay, perdón. ¿Entiendes? Entonces tengamos el cuidado. Entonces dice, el vengador de la sangre es el enemigo de nuestras almas. El enemigo nada más, dice la Biblia, que anda alrededor buscando a quien devorar. Dice la Biblia, hermano, que llegaron los hijos de Dios delante del Señor, y entre ellos iba Satanás. Que el Señor lo reprenda. Eso lo dice Job capítulo 1. Entonces llega ante el Señor y le dice, Señor, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella. ¿Qué estaba haciendo? Rodeando la tierra. ¿Por qué rodea la tierra? Porque, hermano, ¿cómo se conquistaban las ciudades antes? Rodeándola. Así conquistaron a Jericó, rodeando. Entonces, ¿dónde aprendió el diablo a rodear? No aprendió de Dios, y él era el dedo chiquito del Señor. Era querubín protector. Él sabía todos los secretos, o muchos de los secretos de Dios, él los conoce. Y uno de ellos es rodear. Entonces anda alrededor. Porque Dios también nos rodea, hermano. ¿Qué dice la Biblia? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Si usted lee, ayúdenme en Job capítulo 1, por favor. Vean ustedes ahí cómo dice el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda, hermano. Dice que a Job lo tenía Dios rodeado con 3 círculos. A ver, ayúdenme. A ver, ¿dónde está? ¿Lo tienes ahí? Job 1. Ahí estaba. Job 1. Sí, pero no sé si capítulo, verso 10, verso 11, donde le pregunta el Señor a Satanás y él dice, ¿cómo le voy a hacer algo si tú lo tienes rodeado? Tú has puesto protección alrededor de él, de su familia y de sus bienes. Ayúdenme a buscarlo ahí. Usted es bueno para la Biblia. Y Dios le dijo, hola, ¿de dónde vienes? Y él le contestó, vengo de recorrer toda la tierra. Entonces yo le pregunté, ¿qué piensas de Job, mi fiel servidor? No hay en toda la tierra nadie tan bueno como él. Siempre me obedecen todos y evita hacer mal. El ángel acusador respondió, por supuesto, pero si Job te obedece es por puro interés. Tú siempre lo proteges a él y a su familia. Cuidas todo lo que tienes. Ahí está. Vamos, ¿en qué versión es esa? El 10. Búscame en la 60, 1960. Ahí, hermano, ¿qué es? Verso 10, ¿qué dice ahí? Aquí no le está cercado alrededor a él y a su casa, en todo lo que tiene. Le ha cercado alrededor. ¿A quién? A él. Primer círculo. A su casa. Otro círculo. Al trabajo de ¿Y qué? al trabajo de sus manos. Y al trabajo de sus manos. Lo tenía rodeado Dios. Lo tenía guardado, hermano. El Señor así nos refugia, hermano. Nos da refugio a nosotros. Nos cuida a nosotros. Cuida nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestros hijos. Y cuida nuestro trabajo también. Pero cuando dejamos nosotros de ser fieles a Él, hermano, no estamos saliendo del refugio. No es que Dios ya nos quitó la protección. No, nosotros nos salimos del refugio. ¿Me están entendiendo? Y entonces nos decimos, ¿por qué yo no tengo la bendición de Dios? No es Dios el que falla, somos nosotros. Entonces, el vengador de la sangre es el enemigo de nuestras almas, que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. El sumo sacerdote es el ministro, hermano, primario, que cubre la iglesia. Yo tengo que orar por usted, pero también debo enseñarle. A veces puede ser, ¿verdad?, que usted se sienta, dice, ay, fue una piedra que me tiró el pastor. No es piedra.
es una semilla, ¿verdad? La palabra, hermanos. Y entonces el enemigo, el diablo le dice, ¿ya viste el piedrón que te tiró el pastor? Eso dice el diablo. Pero el diablo te está diciendo eso, pero lo que el Señor puso en mi corazón para darte es una semilla. Amén. Y si usted es oveja, las ovejas oyen la voz del pastor y le obedecen. Yo sé que habla de Cristo ahí, pero una segunda aplicación, hermanos, es esta. Por eso, ¿verdad? Usted escúchelo. Nosotros predicamos domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, todos los días. Escuche, conéctese. Porque este tema, hermanos, es interesante para nuestro provecho. Para que entendamos que el Señor es nuestro refugio y Él ha puesto ciudades de refugio. Claro, hermano, yo sé que hay lugares donde apenas llega la gente, le empiezan a machetear, ¿verdad? Es que yo me acuerdo que llegó una cuñada mía a la iglesia del no de Dios, sino del no. Y apenas llegó, y como llegó con pantalón y llegó arreglada, pues, apenas lo vio el pastor, ya tengo un mensaje. Y agarró a las mujeres que usan pantalón, hijas del diablo, y se van a ir al infierno. Hasta van a chirrer. Ya le estoy poniendo crema, pues, hasta está. Pero mi cuñada ya no regresó ahí. Ya no volvió. Y hay una situación que a mí me hace mucho ruido, porque fíjense que Pedro fue apóstol a los judíos, pero Pablo fue apóstol, hermanos, a los gentiles. Y los judíos no comen puerco, se circuncidan. Acá predicó Pedro, pero Pablo le predicó a los gentiles que no nos circuncidamos, que comemos puerco. Ahí tengo un pedacito de chicharrón, si alguien quiere. Pero estoy tratando de aplicarlo, porque dice, bueno, sí hay iglesias donde dice, hermanas, no se pongan, también se van a salvar también, pero también usted. Es que se pone oro, hermano, mira que se pone. Ay, hermano, no, el apóstol Pedro dijo, no tengo plata ni oro. No es cierto. Está mal esa aplicación, no es cierto. Pero dice, allá en el cielo, hermano, las calles son de oro. Dios no tiene problema con el oro. El que tiene problema con el oro es Sandy Galau. Hay una vecina que tiene un oro. Y a veces se escucha cuando está predicando el hermano Ángel. Allá está. A veces está predicando y se escucha. Se escucha allá. Y yo digo, ay, ese cotorrito. Hasta predicador salió. Entonces, hermano, pero Dios no tiene problemas con que la mujer se arregle, sino con la actitud, con el orgullo. Ahí van, dice, caminando, hasta bailan al caminar y se ponían unas cosas en sus pies que iban sonando y los aretes y todo eso y los perfumes, pero les voy a quitar su orgullo. El orgullo era el problema. Bueno, vamos a seguir. Entonces, hermano, mi deber como pastor es ministrarle, enseñarle. Amén. No regañarle. Ya si usted no lo hace, tampoco le voy a regañar. No quiere, o usted lo sabe. O le he regañado a alguien, hermano. Sí, dice León. No, ya, imagínese, llego a regañar, hermano, me va a hacer pon. Pues. Bueno, hermanos, vamos a continuar, pues. Sea serio, hermano. Entonces, otras figuras. El homicida, ¿quién es, hermano? Somos nosotros. Somos nosotros, hemos sido justificados por Cristo. Él nos dio asilo, Él nos dio paz, Él nos dio paz con Dios por medio de la fe. Hemos sido justificados. Nosotros no merecíamos nada, ¿no? Por eso puede ser que nosotros debemos
Mire, yo no le puedo decir a usted, hermano, porque tal vez ya alguien le platicó de mí. Pero a usted le han de haber dicho, no, si ese pastor, viera que tuvo otra mujer acá, y viera que dejó niños por acá, y tienen por allá, y tienen... Y yo no puedo hacer más que como la icotea, meter la cabeza y decir, porque mucha gente me conoce mi error, y no 1, 2, 3, 4, muchos, pero los he reconocido, cuando yo fallé, bueno, escribí una carta y le mandé a las iglesias donde había pastoreado y les dije, hermanos, les pido perdón, los lastimé. Pero ya el Señor me perdonó, porque ya me arrepentí, ya le pedí perdón. En las veces que le pida perdón al Señor, el Señor nos va a perdonar. El problema es, hermano, que cuando soy yo, sí, Señor, perdóname. Pero cuando es otro, ¿verdad? Cuando es otro, hermano, no, a ese no lo perdona el Señor. A quien no lo perdone el Señor. Es que hizo algo que no. ¿Por qué no? Qué bueno que nosotros no somos Dios, ¿verdad? Hay hermanos a los que le han dicho, tú que vas a ser cristiano, tú no eres nada, tú te vas a ir al infierno, le dice, porque comete errores todavía. Qué bueno que no es Dios, ¿verdad? Porque si fuéramos Dios, ¡ay, Dios! Entonces, al dejar de congregarnos, el enemigo nos puede matar, hermano. Pero si permanecemos, aquí es donde vamos a ir entrando. Si permanecemos, hermanos, congregados en la ciudad de refugio, entonces somos capacitados. El Señor nos da capacitación para desarrollarnos y llegar a ser como el hombre maduro, llegar a la edad madura, no a la edad, a una etapa de madurez a la que Jesucristo fue, a la que Jesucristo llegó. Eso es posible. Está lejos, yo lo veo allá, hermano, lo veo lejos, pero no es imposible. Porque el Señor dice que el que comenzó la obra en nosotros, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día del Señor. A ver, eso está tremendo, porque mire, hermano, el Señor está perfeccionándonos hoy. Cada palabra va escribiendo en nuestro corazón, porque dice que Él iba a escribir en nuestra mente y nuestro corazón su palabra, la ley, su ley. Entonces, cada palabra, eso mira, hay una ciudad de refugio y ¡pum!, la nota el Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra mente, hermanos, y entonces eso queda ahí. Pero dice, hasta el día del Señor, si no nos purificamos, si no maduramos ahora en este tiempo de gracia, va a venir la tribulación y la gran tribulación. Amén. Y ahí es donde muchos van a lavar sus vestiduras. Eso es lo que dice la Biblia, que el Señor le dijo a Juan, ¿quiénes son esos que están ahí con sus vestiduras limpias? No sé, Señor, tú lo sabrás. Esos son los que salieron, los que lavaron su ropa en la gran tribulación. Eso está tremendo. El que no quiera lavar sus ropas ahora, hermano, y el que no quiera mantenerse en el lugar de refugio y desarrollarse para llegar a la madurez, sorry for you, dicen los gringos, se va a tener que quedar a la tribulación y a la gran tribulación. Y ahí serán las tinieblas. Porque el día del Señor, hermano, eso ya lo estuvimos enseñando. Porque algunos confundimos el día del Señor con la venida del Señor. El día del Señor, dice, ¿para qué quieren el día del Señor si el día del Señor va a ser un día de tiniebla, de dolor? Ahí el hombre más valiente va a sufrir. Está hablando de la tribulación y la gran tribulación. 3 años y medio y 3 años y medio. Y muchos van a tener que ir para allá. Entonces, hermanos, los pies del cristiano, miren, ¿cuáles son? Para que avancemos, para que crezcamos, hermanos, es congregarse y discipularse. Hechos 2:46, si alguien lo tiene, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Eso es
congregarse. Nosotros no tenemos todos los días servicios congregacionales así, ¿cómo se llama? Como hoy, ¿cómo se le llama? Presencial. Pero sí tenemos servicio virtual para que desde su casita, ¿verdad? En la comodidad de su casa, de sus muebles, con un café, con pan. ¡Ay, Padre! Entonces, mire, pero dice la congregación, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué vamos a comer? Hablando espiritualmente, ¿verdad? Yo sé que ahí podemos verlo literalmente, pero espiritualmente debemos comer el pan. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, necesitamos congregarnos y discipularnos. Si no, no avanzamos. ¿Verdad? No avanzamos. ¿De qué está hablando el pastor? Dice que el nivel atrio, el nivel santo y el nivel santísimo, ¿a qué se refiere? Entonces necesitamos, hermanos, no sé si se está transmitiendo el mensaje, sí. Bueno, ¿qué tiempo llevo? Llevo 37 minutos, hermano, estar hablando. Si hablo, ¿verdad? Entonces, hermanos, así como alguien con un solo pie no camina con la rapidez deseada, fíjese, así le sucede al hermano o a la hermana que no aplica estos dos aspectos a su vida espiritual. No avanza. No estoy hablando de Ángel. De Angelito, hoy, ¿verdad, Ángel? Hoy o ayer. Ayer cumplió 7 años que perdió su pie. ¿Cuál fue, hijo? ¿El izquierdo? ¿El derecho? ¿Y eso? Ya él tiene un pie en el cielo, man. Pero va avanzado. Ya nos ganó. No, pero ese muchacho, mi respeto, pues. Yo lo fui a ver y yo dije, lo voy a encontrar descontrolado. Nada. Ahí estoy bien. Bien, todo bien, dice. Ah, la mecha. Entonces, pues imagínense, pues aplicándolo, pero necesitamos congregarnos y discipularnos. Es que no puedo, pastor. Perdón, mi hermano, yo le amo. Ustedes lo saben. Pero ¿sabe qué? No le ponga pretextos al Señor. A mí no, ¿verdad? Yo sé que algunos tienen jefes y que su jefe le pide que se quede a su trabajo. Pero si usted tiene tiempo, ¿verdad? Toda la semana trabajó y el domingo dice, yo voy a quedarme a descansar en la casa. Al fin que transmite el pastor el mensaje y se queda entre la cama. No, porque entonces no está conviviendo con los hermanos, no está comprando tamalitos. No. Entonces, hermanos, esos dos aspectos son útiles para que crezcamos. Voy a ir avanzando. Entonces dice, número 35:6, y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio. Mire, hermano, esto es un paréntesis en medio de la ley. La ley decía, no matarás. Y ojo por ojo y diente por diente. ¿Eso qué significaba? Que el que mataba a alguien, hermano, también tenía que ser muerto. Si alguien le tumbaba un diente de un golpe a alguien, también le tenían que tumbar un diente. Si alguien le tumbaba una mano a alguien, hermano, con el machete, con lo que tuviera, le tenían que quitar también un brazo. Por eso se hizo legal, pues se hizo, ¿cómo decirlo? Se volvió una ley, el ojo por ojo y diente por diente. No porque, a ver, quiero explicarlo bien. ¿Sabe para qué? Para que no se excediera el castigo al que hacía algo mal. Tú le sacaste un ojo a alguien, allá en ese tiempo, no usted pues, sino allá, le sacaste un ojo a alguien. Ok, ahora se te va a sacar el ojo a ti también. ¿Para qué? Para que no se exceda. No, hay que matarlo. No, si no mató, nada más sacó el ojo. Entonces, para que no se excediera el castigo, se hizo una norma. ¿Sí me estoy explicando? Ok. Entonces, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allí.
Y además de estas daréis 42 ciudades. Eso es para los levitas. Entonces, con esto, hermanos, quiero cerrar. Ciudades de refugio. Para mí. No sé si usted me va a entender esto. Yo creo que sí. Yo espero que el Espíritu Santo le explique esto, ¿verdad? En su espíritu y en su mente a usted. ¿Qué es un paréntesis? ¿Para qué sirve un paréntesis, maestra? Hermanos, ¿para qué sirve un paréntesis? Es como una acotación, para encerrar algo, ¿verdad? Y explicar o, ¿cómo decir? Algo que, señalar algo, por decir así. Es un acotamiento, se pone el paréntesis y adentro se explica algo. Puede ser para explicar, puede ser para hablar de algo que ya pasó o algo así. Bueno, entonces mire, para mí este es un paréntesis de gracia. Porque en la ley, hermano, decía el que no matarás. Eso decía la ley. El que mataba tenía que morir. Pero entonces dice, yo le puse paréntesis de gracia en medio de la ley, número 35:9. Habló Jehová a Moisés diciendo, verso 10, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán a la tierra de Canaán. Hermanos, ¿dónde iban a estar? En Canaán, en la tierra prometida. Quiere decir, hermanos, que aún cuando nosotros ya pensemos, ¿verdad? Ya la hice, ya llegué. Hermano, ¿sabe qué? Perdón a lo que le voy a decir y perdónenme si ¿cómo se dice cuando alguien se decepciona? Bueno, esa es la palabra. Es que no encontraba la palabra. No le quiero decepcionar, pues, de qué tipo de pastor tiene. Solo que es pasado, es el pasado. Pero cuando yo decía, ya la hice, hermano, estaba yo ganando un billetal. Como pastor nada más. Llegaba a recibir 40,000 pesos en el mes. Compré un carro último modelo. Andaba yo de jefe. Quería estudiar una maestría y luego un doctorado en ciencia de la familia, porque esa es la familia, me gusta esa área. Entonces resulta, hermanos, que desde allá, como a Cornelio Reyes, me caí de la nube en que andaba. Pero ¿sabe una cosa? Ya me había desviado del mensaje. Pero ¿sabe qué? No sé cuántos conocen a Julio Melgar, que ya falleció. Pero llegó a Villahermosa y me dice, tú me dices. Y yo era un poco así muy arrogante. Bueno, perdónenme si a veces usted ve como que, si se nota ahí, agárrenme por favor esa. Entonces resulta que me dice, a ti te habla el Señor y hay una palabra para ti. Y me empieza a decir, ¿estás cómodo? Me dice el Señor que te va a desacomodar de donde estás. Hermano, yo ganaba casi 40,000 pesos. Semanalmente me daban 10,000 pesos. Y hasta le decía a mi esposa, toma, mira, estos 1,000 o 2,000 pesos son tuyos. Y yo me quedaba como 8, mano, acá andaba yo en la bolsa, ya ni me cabía en la billetera. Y yo me sentía que ya había llegado. Yo dije, de aquí para arriba. Y resulta, hermanos, que le dice hermano, él era profeta también. Dice el Señor que te va a desacomodar. Pero te va a desacomodar porque después de eso va a comenzar, empieza un proceso contigo para hacer el propósito que Él tiene para ti. No te vas a quedar donde estás. Ay, hermano, al año vino el ramalazo. Y no es fácil, no es yo quise hacer esto y no. Me vine al suelo y ya no sabía qué hacer, colgué hasta una lija, yo me quería matar. Pero sabe, hermanos, en medio de esa situación, la gracia de Dios. Oiga bien, la gracia de Dios. Como decía el hermano, no es que yo encontré a Dios, Él me encontró a mí.
en su gracia, en su misericordia. Amén. Si el Señor ha puesto en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro corazón, ve a la iglesia, acércate, hágalo. Es la gracia del Señor que nos está alcanzando. Ahora, hermanos, es un refugio. Jesucristo es nuestro refugio. Mire, dice, os señalaréis ciudades de refugio, tendréis donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención, y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Yo le puse refugio hasta el juicio, porque tenía que haber un juicio. Hermanos, nosotros tenemos por lo menos 3 tribunales en la Biblia. ¿Cuál es el primero, hermanos? Ayúdenme. ¿Cuál es el primer tribunal? El tribunal de Dios, pues, pero del Espíritu Santo primeramente. ¿Cuál es el tribunal del Espíritu Santo? De la Santa Cena. ¿Por qué el tribunal del Espíritu Santo? Porque en la Santa Cena dice, examínese cada uno a sí mismo. ¿Y qué cosa es examinarse? Juzgarse. Yo debo juzgarme a mí mismo. Pero ahí corremos el riesgo, ¿verdad?, de que si nos juzgamos a nosotros mismos, o somos muy severos, muy duros, o somos muy blanditos. Pero por eso necesitamos la acción y la ayuda del Espíritu Santo. En la Santa Cena les he enseñado pues eso, que en la Santa Cena el Espíritu Santo, hermanos, nos ministra, ¿sí? Y ahí nosotros nos examinamos con su ayuda. ¿Qué hay en mi corazón? Pero está el otro tribunal, que es el tribunal de Cristo, en donde, hermanos, ahí va a ser juzgada la iglesia en general. Y unos van a ser rechazados, van a ser apartados, avergonzados, y otros le van a decir, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y entonces son pasados, ¿verdad?, a las bodas del Cordero. Fíjense lo que le estoy diciendo. Pero ese es un tema aparte. Pero está el otro, que es el tribunal del trono blanco, el juicio del gran trono blanco. Ahí, hermanos, ahí no está la iglesia ya fue juzgada. Ahí van a estar todos los pecadores, todos aquellos que murieron sin Cristo. Ahora, hermanos, entonces hay un refugio. Tenemos un refugio. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer en qué hemos fallado. Amén. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, se ministran? Porque mire que para entrar a la ciudad de refugio tenía que decirle a los ancianos y al sacerdote, hermano, ¿por qué estaba ahí el homicida? ¿De qué era culpable? Dice la Biblia que el que confiesa sus pecados, ¿qué dice? El que confiesa sus pecados alcanzará misericordia, mas el que los encubre no prosperará y se aparta, ¿verdad? El que confiesa sus pecados y se aparta, ¿qué dice la Biblia? Va a ser perdonado. Bueno, estoy parafraseándolo, pero el que lo encubre no va a prosperar. Y por eso cuando pues un servidor, hermano, estuvo en el suelo, yo tuve que reconocer. Y otra cosa, no está mi esposa, ¿verdad? Pero con todo respeto para ella también, ella me pidió perdón. Eso no lo sabe casi nadie. Casi nadie, incluso yo creo que ni mis hijos. Hasta ahorita estoy diciendo, pero ella me pidió perdón, perdóname por esto y por esto. No le voy a decir otra vez, porque ese ya es asunto entre ella y yo. Perdóname por esto y por esto. Y le digo, y como yo estaba amargado, pues, pero esa es otra cosa. Entonces, hermano, cierro aquí. 6 lugares de refugio. Gracia del otro lado del Jordán. Mire, eso me llamó la atención. Número 35:14. 3 ciudades de refugio daréis a este lado del Jordán. O sea, cuando estuvieran allá en la tierra prometida,
era del otro lado del Jordán. ¿Jordán qué significa, hermano? Humillación. El que desciende. Humillarse, hermanos, casi nadie quiere. Pero si queremos un refugio, debemos humillarnos delante del Señor. No podemos llegar altanero ante el Señor, ninguno. Vengo a pedirte perdón, Señor. O me perdonas o me perdonas. No. Tiene uno que reconocer y humillarse delante del Señor. La palabra Jordán, si usted la investiga, quiere decir el que desciende, el que se humilla. Eso es lo que le pasó, ¿verdad? ¿Cómo se llama? A aquel, ¿cómo se llamaba el general? Amán, no, Naamán. No se quería humillar. Y lo mandó Eliseo, le dice, díganle que se lave o que se bañe en el río Jordán 7 veces, que se sumerja. Y no quería porque su orgullo era tremendo, ¿ah? Y entonces ya se iba y le dijeron, mi señor, póngale silencio a su celular. Digo, perdón, no digo eso. Entonces él le dice, mi señor, si te hubiera dicho otra cosa más difícil, el profeta, lo hubieras hecho. ¿Qué pierde si se lava y hermano, entonces dejó su orgullo a un lado y fue y se sumergió 7 veces. A veces el Señor, hermanos, nos tiene que humillar. Si somos un poquito arrogantitos, nos va a humillar. Y entonces, cuando nos humilla, hermanos, duele. Digo, pues, le estoy diciendo lo que a mí me pasó entre el mensaje, porque sí me humilló, me arrastró por el suelo y me dijo, tú sin mí no eres nada. Tú sin mí eres un cero a la izquierda. Porque yo creía que ya estaba acá. Y como me mandaron, imagínate que me mandaron, hermano José, me mandaron hasta Guadalajara con otro pastor, que por cierto, ahorita les platico. Él y yo dijeron, ustedes no van a ir porque ustedes son los candidatos para llegar a ser supervisores territoriales, o sea, lo más alto que había aquí en Tabasco. Y me mandaron allá, ¿no? Y este pastor con el que me mandaron acaba de morir hace 2 semanas. Y yo y no estoy hablando mal de nadie, solamente sé que no andábamos bien, ninguno de los dos andaba bien. Yo todavía no tenía computadora y me enseñó en la computadora pornografía que traía. Le digo, yo ando mal también. Entonces, hermano, no sé, ¿verdad? Pero creo que nosotros debemos entender que este es un paréntesis de gracia que el Señor le dio en medio de la ley. La iglesia, hermanos, porque mire, a ver si me explico. El Señor venía tratando con Israel. Amén. De acuerdo a las 70 semanas, se han cumplido 69 semanas. Y el Señor hizo un paréntesis de tiempo de gracia. Y esta es la era de la iglesia. Pero se va a cerrar, hermanos, ese paréntesis cuando Cristo venga por su iglesia y se la lleve. Y entonces empieza la última semana de Daniel, que es, hermanos, donde Dios va a volver a tratar con Israel. ¿Sí me estoy explicando? Entonces vamos a aprovechar este tiempo, vamos a humillarnos, ¿verdad? Porque hay ciudades de refugio, hermanos, acá del otro lado del Jordán, ¿sí? Más allá de la humillación. Pero dice, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Porque, hermanos, puede ser que llegue el momento que digamos, no, ya la hice, ya llegué, ya la logré, Dios me está bendiciendo, pero también ahí hay caídas. Y de todas las formas, el Señor nos ofrece un refugio. Pero, con esto voy a terminar, pues, gracias para todos. Sí, ya sé, Michelle, que siempre digo, ya con esto voy a terminar. Número 35:15 dice, estas 6 ciudades serán de refugio. Para los hijos, ¿para quiénes? ¿Quiénes son los hijos de Israel? Hablando espiritualmente hoy. Nosotros, la iglesia.
el pueblo del Señor. Porque nosotros somos el Israel espiritual, hermano. A ver, repítelo porque a veces se nos olvida. ¿Somos qué? El Israel espiritual nosotros. Entonces, hay una ciudad de refugio donde el Señor nos ofrece misericordia, su amor, su bondad, su protección, nos ofrece asilo. Ahora, hermanos, ¿y para quién más? ¿Para quién? El extranjero. ¿A quién le aplicaríamos el extranjero, hermano? ¿A quién? ¿Quiénes serían los extranjeros? La gente que no conoce a Dios todavía, ¿verdad? Viene alguien por ahí y dice, yo necesito al Señor, yo soy un alcohólico, yo soy un perdido, yo viera pastor, no es hermano, no ha aceptado a Cristo. ¿Qué vamos a hacer? Viene un homosexual diciendo, estoy harto de mi vida, o una lesbiana, hermano, mire, ahí, ¿qué vamos a hacer ahí? No, bueno, eso no. Pero si dice que para el extranjero, y también dice, el que more entre ellos, para todo. Para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Entonces, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar, póngase de pie y vamos a ministrarle en esta